problemita con la compu, pero ya lo solucioné. Bueno, antes de empezar, vamos a ordenar un poquito el tema fechas, cronogramas y demás cuestiones que ya estamos más cerca del parcial. El parcial definitivamente va a ser el día 2 de octubre a la mañana, el sábado 2 de octubre a la mañana. Después le vamos a pasar bien la hora, eso lo vamos a definir después. Así que bueno, nos quedan 3 clases antes de ese parcial, o sea, la clase de hoy, la clase del viernes que viene y la clase del viernes primero, o sea, que va a ser antes del parcial, o sea, esa va a ser para sacar las últimas dudas o ver algunas cuestiones generales. Lo que les quería plantear es lo siguiente. Yo habilité en el aula virtual ya todas las autoevaluaciones, o sea, ya terminaron algunas, otras están en proceso. La de transformada de Fourier, la primera parte, y la de transformada de Fourier, la segunda parte, que es lo que vamos a ver hoy, se van a habilitar hoy, se habilitaron hoy. Ya la transformada de Fourier de primera parte estaba habilitada. Y también habilité una autoevaluación de repaso general que tiene, no les diría que el formato del parcial, pero tiene unos cuantos ejercicios de todas las unidades. O sea que ahí ustedes van a poder resolver distintas ejercicios de señales, de convolución, de todo lo que estuvimos viendo. Eso estaría bueno que lo vayan resolviendo, que traten de ponerse al día. Estaría bueno, digo, que lo vayan resolviendo. Yo la semana que viene voy a habilitar un espacio de consulta en la clase de repaso para eso, en la cual vamos a trabajar el tema de las consultas de las autoevaluaciones. Y en el mismo 24, o sea, el próximo viernes, durante la clase, vamos a resolver un trabajo práctico ya integrador en el que van a trabajar ustedes, vamos a hacer ejercicios acá en clase y vamos a tratar de hacer el repaso final. Yo el lunes o martes, dependiendo del tiempo, y aparte la idea es que se pongan las pilas con las otras autoevaluaciones, voy a volver a habilitar todas las autoevaluaciones viejas, o sea, para aquella gente que no la ha hecho, para aquella gente que no la pudo hacer. Gracias, Martín, gracias por el saludo. Les decía que voy a habilitar todas esas autoevaluaciones para que ustedes la puedan hacer y puedan ponerse al día con eso. Y el próximo viernes, repito, vamos a hacer un trabajo práctico integrador y seguramente les voy a dejar otro como ejercicio para que repasemos o revisemos el viernes primero antes del parcial. No sé si alguien quiere consultar algo, alguna pregunta. ¿No? Bueno, entonces vamos a arrancar. Lo primero que les voy a pedir, sí, Lucas, es muy posible que la idea sería ver si la posibilidad de hacer un simulacro del parcial, sí. Sí, seguramente capaz que para el viernes que viene les deje alguna actividad así de ese tipo. Lo que les voy a pedir ahora es si pueden tener a mano, abrir en algún lado o tener la mano a la tabla de transformadas. O sea, abran el PowerPoint que tienen en el Moodle y ahí tienen la tabla de transformadas. A mí me gustaría resolver, antes de empezar, una transformada que quiero revisar o una tabla que no usamos. Y después vamos a empezar propiamente con la clase de hoy. O sea, vamos a empezar con la segunda parte de lo que serían las transformadas, con las propiedades de la transformada de Fourier que son fundamentales para el tema de comprender y ver lo que vamos a resolver durante esta clase, que es lo que, con eso ya vamos a estar cerrando el tema, ¿no? O sea, este es el último tema que va para el parcial. Así que eso está buenísimo que lo tengan en cuenta como para ya empezar a estudiar, ¿no? Bien, en ese sentido vamos a ver las propiedades que vimos la clase pasada y también vamos a ver
nuevas propiedades, que son estas propiedades que están acá y que nos van a permitir resolver todo lo que vamos a trabajar hoy. Nosotros la semana pasada vimos la linealidad, vimos la reflexión, vimos el desplazamiento y hoy vamos a usar tres propiedades. La primera de ellas se llama modulación. La propiedad de modulación es la propiedad por la cual un producto en el tiempo se transforma en una convolución. Y la propiedad de convolución en forma dual es aquella en la que una convolución en el tiempo se transforma en un producto, en la frecuencia. Esta propiedad, la propiedad de convolución, es la que vamos a usar hoy. Es la propiedad más importante que vamos a usar aparte de la linealidad. Y básicamente lo que hace es permitirnos que un sistema LTI planteado como una convolución pueda ser resuelto en frecuencia como un producto y después volver al tiempo a través de la antitransformada. Esto es la clave de lo que vamos a ver hoy y esta propiedad es la que permite también resolver ecuaciones diferenciales a través de la transformada de Fourier. O sea que nosotros, recapitulando un poquito, vamos a decir, como les dije en la clase pasada, nosotros vimos la integral de convolución para resolver un sistema LTI, vimos la serie de Fourier también para resolver un sistema LTI, y ahora vamos a ver la transformada de Fourier para resolver un sistema LTI, la propiedad de convolución, y también vamos a resolver sistemas LTI descritos por ecuaciones diferenciales, o sea, sistemas LTI que están escondidos o que están implícitos o que están encerrados, por así decirlo, es una palabra muy metafórica, en una ecuación diferencial. Eso es lo que vamos a aprender a hacer hoy y con eso vamos a terminar todos los temas que van para el parcial. Antes de eso, me gustaría que se tomen un ratito, tomen la tabla de transformadas y me digan cómo transformarían estas dos señales. Una es en el tiempo y la otra es en la frecuencia. O sea, una señal en el tiempo y la otra es una señal en la frecuencia. O sea, de la primera quiero la transformada, evidentemente, y de la segunda necesito la antitransformada. Yo voy a volver acá para poder escribir ecuaciones y quiero que se fijen en la tabla y busquen y detecten a ver si descubren cuál es o cómo se puede resolver la transformada de esa señal que está ahí. Y la antitransformada también. Yo la tengo la tabla, pero no se los quiero ver si ustedes lo pueden encontrar. Les voy a dar una ayudita. Una ayudita. ¿Cómo dibujarían a la primer señal? ¿Quién me dice cómo dibujaría la primer señal? Como un pulso que va de -2 a 2, Un valiendo escalón. 1. Un escalón. Claro, un escalón. Un escalón que va de -2 a 2. Bien, en el tiempo, ¿no? De -2 a 2 en el tiempo. Muy bien, correcto. Muy bien. ¿Y cómo resolverían qué es la otra señal? Esas W que están ahí en realidad son omegas, ¿no? Le puse W, pero es omega. ¿Cómo resolverían esta otra señal? ¿Cómo sería? Esto es al revés, ¿no? Perdón. Perdón, vamos a hacerlo así para que sea más fácil. Ahí está. ¿Cómo resolverían esa señal? ¿Cómo la dibujarían? ¿Nadie? También un escalón de -1 a 1. Claro, sí. ¿Por qué la timidez? Si es una cosa muy simple. Escalón de -1 a 1, listo, ya está. Nada más que esto está en frecuencia y esto está en el tiempo. Esto está en el tiempo y esto está en frecuencia. Bien, exploren la tabla, busquen, revisen, analicen, fíjense y díganme si encuentran cuál es la transformada de Fourier de la primera y cuál es la antitransformada de Fourier de la segunda.
Bien, ¿ya descubrieron para la primera cuál es? O sea, es un escalón acotado entre dos valores. ¿Pudieron descubrir cuál es la tabla? Porque el otro día usamos casi todas las tablas, pero nos faltaron estas de usar. Y son muy importantes. La verdad que son muy importantes. ¿Pudieron descubrir? Hay una transformada que es para el escalón, pero habría que aplicarle desplazamiento en el tiempo también. No, hay una transformada que es para el escalón unitario, sí. Pero esa transformada o sea, ahí Lucas lo está planteando como la transformada del escalón multiplicada por el desplazamiento. Muy bien, esa es una manera de resolverlo. Esa es una manera de resolverlo. Pero en realidad voy a ir a la tabla, porque evidentemente es lo que quiero que veamos. La verdadera tabla, o la tabla que resuelve eso, es esta tabla, la que dice, a ver si la podemos, la voy a presentar. Y quiero que lo tengan en cuenta porque seguramente van a encontrar algún ejercicio. La tabla que resuelve esa transformada es esta que acá, miren. Que capaz que no la descubrieron, por eso está. Esa es la tabla que resuelve esa transformada. Fíjense, ¿qué dice esa tabla? Dice que x vale 1 cuando el valor absoluto de t es menor a un t1. Y 0 cuando el valor absoluto de t es mayor a un t1. O sea, lo que me está diciendo es que vale 1 cuando el valor absoluto de t es menor a un determinado valor. Fíjense, vamos a ir a la tablita, vamos a ir al ejercicio. Miren, fíjense una cosa. Si yo me voy al ejercicio, yo puedo decir, miren, yo puedo escribir acá que esto vale 1 cuando el valor absoluto de t, perdón, cuando el valor absoluto de t es menor a qué valor. ¿Qué quiere decir que el valor absoluto de t sea menor a un valor? ¿Qué significa que el valor? En este caso, ¿cuál es el valor ahí que dice el valor absoluto de t menor a qué? A ver el chat. Claro, menor a 2, bien Lucas. O sea, esto es menor a 2. ¿Qué quiere decir esa tabla? ¿Cómo se interpreta esto de que el valor absoluto de t sea menor a 2? Por eso yo quería mostrarles esta tabla para que ustedes la pudieran usar. Lo que me está diciendo que el valor absoluto de t es menor a 2, básicamente es decirme que t está comprendida entre menos 2 y 2, ¿no es cierto? O sea, t comprendida entre menos 2 y 2. ¿Y es cierto eso? Sí. O sea, la señal vale 1 para t comprendida entre menos 2 y 2 y 0 para otro t. Para otro t cualquiera. O sea que esa tabla es esa. Esa señal es esa que está ahí. O sea, está comprendida entre menos 2 y 2. Por eso, en general, yo se les explico esta tabla, porque le suele ser complicado entender este tema de el valor absoluto de t. ¿Qué significa? Lo que me está diciendo básicamente que hay un intervalo ahí en el cual la t está comprendida entre menos 2 y 2. La transformada de Fourier de esa señal, ¿cuál sería? ¿Quién me dice cuál sería la transformada de Fourier de esa señal? Fíjense que en este caso, la tabla, el t valdría, vamos a ir a la tabla. Miren, la tabla dice x de t igual a 1 cuando el valor absoluto de t es menor a t1 y x de t igual a 0 cuando el valor absoluto de t es mayor a t1. ¿Cuál es la transformada de Fourier de esa señal? 2 por el seno de omega t1 sobre omega. 2 por el seno de omega t1 sobre omega. Y esta señal seno de omega sobre omega es una señal que se llama, es una señal periódica, pero no es periódica como, en realidad es una señal sinusoidal no periódica. Es una señal que tiene, básicamente, seguramente el profe se las habrá mostrado, es lo que se llama un sensei. Tiene un pico alto en la mitad de la señal y después las ondulaciones van disminuyendo a medida que tiende a infinito. O sea, esa señal, ese 2 seno de omega t1, que en este caso t1, fíjense la tabla, dice
valor absoluto de t menor a t1. O sea que en este caso, ¿cuánto vale t1 en esta tabla? Acá, ¿cuánto vale el t1 ese que figura en la tabla? 2. 2. Y entonces la transformada de Fourier de esa señal sería, perdón, lo voy a poner afuera. La transformada de Fourier de esa señal sería básicamente x de omega, ¿no es cierto? X de omega igual a 2 por el seno de omega, o sea, perdón, vamos a ponerle fracciones acá para que quede lindo. 2 por el seno de omega por 2, o sea, o de 2 omega, ¿va? 2 omega sobre omega. Y esa es la transformada de esa señal. O sea que cuando ustedes tengan una señal que sea una resta o una suma de dos escalones, la transformada va a ser esta función de este tipo que yo les estoy diciendo. Que ahora lo paso a presentación para poder mostrarles más o menos el dibujito, pero esa función, la función seno de omega sobre omega, que se llama sen C, y que ustedes seguramente lo vieron con el profe, supongo, es básicamente una señal que es así, miren. Es así. Perdón el eje que me ha quedado medio curvado, pero es una señal que es así, después va creciendo así, después va creciendo un poco más, después tiene un pico en el medio, y después del otro lado se repite igual. Esa señal tiene más o menos esa básicamente es una señal sensé, o una señal de este tipo, que tiene esta característica y que es muy utilizada en algunas aplicaciones de telecomunicaciones y otro tipo de manejo de señales. Por eso es que es importante que ustedes la puedan utilizar y la puedan tener en cuenta. Y fíjense la relación que hay, ¿no? Un escalón acotado termina produciendo en la frecuencia este tipo de señales. Por supuesto que si hago la antitransformada, si yo digo la antitransformada por dualidad, ¿qué debería esperar que fuera la señal en el tiempo? Esta es la transformada en omega. Pero si yo digo, si en el tiempo es un escalón acotado, en la frecuencia es una señal de este tipo. Por lo tanto, si en la frecuencia es un escalón acotado, en el tiempo va a ser una señal de este tipo. Y de hecho, fíjense que si yo me voy a la tabla, nuevamente me voy a la tabla, van a ver que en la tabla, en el escalón que sigue, o sea, en la tabla que sigue a la que acabamos de usar, hay una tabla igual, exactamente igual, pero en sentido contrario. Dice x de omega igual a 1 cuando el valor absoluto de omega es menor a w, y x de omega igual a 0 cuando el valor absoluto de omega es mayor a w. O sea que tenemos exactamente la misma tabla, pero del lado de la frecuencia. O sea, tenemos esta misma tabla, pero del lado de la frecuencia. O sea, acá dice, yo voy a copiar esto para que lo vean. ¿Cierto? Esto dice, la tabla esta dice, es 1 para el valor absoluto de omega, omega, ¿cierto? Menor a cierto W mayúscula, que en este caso el W mayúscula sería el 1. Y entonces mi señal me queda comprendida entre menos 1 y 1. ¿Sí? Este es el escalón acotado. Y 0 para otro omega. 0 para cualquier otro omega. ¿Sí? Por lo tanto, en este caso, la W esa que aparece, W mayúscula que aparece en la transformada es 1. Y si yo tengo una señal así en frecuencia, en el tiempo lo que voy a tener es un sensé. O sea que la transformada en el tiempo, el X de T, o sea, la transformada de esta señal, va a ser básicamente X de T igual a 2 por seno del W grande o sea, de 1 por T sobre pi por T.
Y ese también es la expresión de un sensei. Fíjense, esa sería la expresión de la tabla. Vuelvo a la tabla. Ahí está la tabla, fíjense. Ahí está la transformada, la que acabo de usar. Es esta transformada de acá. Esa transformada es la que acabo de usar. Esto quiere decir que es un escalón en omega. Y en el tiempo es seno de omega t sobre pi por t. No va al 2. Me confundí con la otra tabla. En realidad no va al 2 ahí. Así que en realidad es acá solamente así. Seno de t sobre pi por t. En realidad esto sería seno de un t. Porque la omega, el w vale 1 acá. Pero bueno, es lo mismo en realidad. Y entonces fíjense, básicamente se da absolutamente la dualidad. Un escalón en el tiempo produce una señal de este tipo. Y un escalón en la frecuencia produce una señal en el tiempo que es de este tipo también. O sea, son duales. Esto es dualidad absoluta de las transformadas de Fourier. Y lo que nos está diciendo es que siempre hay una familia de señales asociadas o una familia de señales asociadas entre lo que es la transformada y lo que es la antitransformada. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se vio? ¿Gente? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Tengan en cuenta esa transformada, ténganlas en cuenta porque es muy posible que algunos ejercicios ya, inclusive de las autoevaluaciones que tienen, pueden aparecer con escalones acotados como señales en el tiempo o en la frecuencia que tienen que antitransformar. Y la antitransformada siempre va a ser este sen C, que es el seno de omega sobre omega o el seno de t sobre t. Abajo tiene pi por t, pero es el seno de t sobre t. Sí. Vamos a ver el chat. Sí, Lucas, se podría usar el UDT desplazado. De hecho, lo que vos pusiste en el chat, que está correcto lo que vos pusiste una S, en realidad es el impulso, yo entiendo ahí. Lo que vos pusiste en el chat, que si lo están viendo los compañeros, es la expresión equivalente a ese sensei que está ahí. O sea, si uno se pusiera a hacer la demostración teórica del sensei, sería básicamente esa expresión que vos tenés ahí en lo que vos escribiste. O sea, se podría usar el impulso, la propiedad de desplazamiento. Perfectamente. Sí, Matías, decime. Bueno, pero para el caso del parcial, entonces, este tipo de ejercicio con diferentes presiones van a estar. Y si van a estar, Como digamos, con diferentes expresiones. No, bueno, en el parcial vos vas a tener una propuesta de ejercicio y vas a tener una sola solución correcta, así que le vas a tener que buscar la vuelta. claro, O por ejemplo, sea, a lo mejor este ejercicio se podría resolver de dos maneras, pero claro, nosotros vamos a decidir por una. Y todas las otras van a estar mal, o sea, evidentemente. claro, sí. Sí, sí. Claro. No, O quiero saber sea, unos- a lo mejor yo te doy este ejercicio y te lo resuelvo como lo resolvió Lucas, que es correcto, o te lo resuelvo como lo resolví yo y también es correcto. Por las dudas, a mí lo que me interesaba no era tanto cómo se resolvió una resta de dos escalones, sino el hecho de que cuando los dos escalones tienen el mismo límite, o sea, 2 y menos 2, 1 y menos 1, en realidad estas son señales particulares que se llaman sensei y que ustedes creo que en comunicaciones, no sé en cuál de las materias, usan esta función porque esta función tiene una interpretación concreta en algún tipo de ejercicio, no me acuerdo exactamente cuál, Sí, pero sé que están usando esta señal, entonces por eso es importante que la resaltemos. sí, en comunicaciones lo usan para medir, digamos, el ancho de banda de una señal, digamos, para ver la calidad. Claro, porque en realidad este es el ancho de banda. El escalón es el ancho de banda, o sea, Claro, sí. si en la frecuencia vos tenés un ancho de banda que va entre menos uno y 1, lo que vos tenés en el tiempo es esta señal de acá, o sea que ahí y esa es la calidad de la señal. Cuanto más ancha sea esta señal, más calidad vas a tener, cuanto menos ancha o cuanto menos información tenga, menos calidad. Algo así es, y por eso es importante que lo viéramos. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar ahora, y ahora sí voy a presentar para que lo vean más grande, y voy a usar mi querida plumita que a manchar un poco todo. Vamos a ver ahora un procedimiento que es absolutamente importante
y que ustedes tienen en el aula virtual un video que explica perfectamente este procedimiento, con lo cual pueden reforzar después la explicación. Yo voy a tratar de no hacerlo tan largo, porque la verdad que es un procedimiento bastante mecánico y algorítmico, pero es muy interesante, que es el siguiente. Si nosotros tenemos un sistema lineal invariante en el tiempo, x de t en convolución con h de t, y tenemos en cuenta esta propiedad de convolución, nosotros podemos transformar ese sistema LTI que está en el tiempo, lo podemos transformar en la frecuencia. Esta es la expresión de un sistema LTI en frecuencia. Y fíjense que si yo en el tiempo tengo una convolución, en la frecuencia tengo un producto. O sea que obtener la salida del sistema en frecuencia es recontra fácil, porque básicamente lo que yo hago es multiplicar la transformada de la entrada por la transformada de la respuesta al impulso. Y ahí tengo la transformada de la salida. O sea, lo que yo obtengo ahí es la transformada de la salida. Una vez que tengo la transformada de Fourier de la salida del sistema, hago la antitransformada de I de omega, como dice acá, y obtengo I de t. O sea que el procedimiento sería, en vez de resolver la convolución por el integral de convolución, lo que hago es transformar el sistema LTI, pasarlo a frecuencia, resolver en frecuencia la salida y después hacer la antitransformada de I de omega. Y entonces ahí vuelvo a tener, ahí tengo la resolución de la salida del sistema sin necesidad de hacer el integral de convolución. Ustedes me dirán, profe, ¿cuándo hacemos convolución por el integral? ¿Cuándo hacemos convolución por la propiedad de convolución? No es una pregunta que a mí me interese contestarles, y les digo por qué. Porque en realidad nosotros les estamos mostrando distintas herramientas y distintas posibilidades de resolver el sistema LTI. Entonces ustedes pueden optar por la que quieran. La convolución, cuando las señales son un poco más complejas, a veces tiene su complejidad porque tiene muchos intervalos, lo que fuera. Y la propiedad de convolución, cuando las señales son bastante simples, como estas dos que yo voy a plantear, van a ver que es un procedimiento súper algorítmico, que se resuelve fácilmente y que no me lleva tanta resolución de integrales ni nada por el estilo. De hecho, nosotros acá no vamos a resolver integrales. Vamos a hacerlo por una propiedad paralela. Entonces vamos a suponer que yo tengo x de t igual a 2e a la menos 6t u de t, y tengo h de t igual a 5e a la menos 2t u de t. Antes de seguir, si ustedes aplican convolución ahí, con esas dos señales, ¿cuántas partes tendría la solución? Si hicieran convolución con esas dos señales, ¿cuántas partes creen que tendría la solución? A ver, aparece el chat. Marilina dice que va a tener 2, lo duda porque pone un signo de pregunta, pero sí, efectivamente van a ser 2 partes, correcto. Una parte antes de 0 y otra parte después de 0. No hay otra explicación, porque en realidad como las dos señales son iguales y dependen del u de t, cuando se dé vuelta voy a tener antes de 0 y después de 0. Muy bien. Pero nosotros van a ver que ahora no vamos a caminar por ese lado, vamos a caminar por otro lado distinto, y es el que yo les quiero explicar ahora. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a decir lo siguiente. No nos va a importar más el integral de convolución. Lo que vamos a hacer nosotros es transformar. Vamos a transformar x de t en x de omega. Fácilmente. Esto ustedes ya, si hicieron algún ejercicio, lo tienen que tener re claro. Vamos a transformar h de t en h de omega. Súper fácil. Y después vamos a aplicar la propiedad de convolución. ¿Y qué vamos a decir? Que este sistema LTI formado este sistema LTI formado por X y H se va a transformar en un producto en la frecuencia, en X por H. Y entonces fíjense que la salida del sistema en frecuencia es esta expresión que está acá, que es el producto de las dos señales. En frecuencia, ¿no? O sea que si yo les dijera cuál es la salida del sistema en frecuencia, eso es, ya está resuelto el ejercicio. Es 10 sobre 6 más j omega por 2 más j omega, que surgió del producto de las transformadas de X y de H. O sea que lo que tenemos ahí ya es la salida del sistema. ¿Pero en qué dominio? En el dominio de la frecuencia, no en el dominio del tiempo. Ahora,
la resolución de un sistema LTI implica encontrar la salida en el tiempo, no la salida en frecuencia. Esta expresión me puede servir, pero no es la solución de un sistema LTI, no es la salida del sistema LTI. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que tomar esta expresión, antitransformarla, o sea, hacer Fourier a la menos 1, y ahí vamos a obtener I de t. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Perdón que soy repetitivo, en la otra diapositiva esto está, pero quería quedar claro que si yo le hago la antitransformada a esta expresión, voy a obtener la salida del sistema. Yo podría haber llegado a esta misma salida por convolución. De hecho, los invito a que agarren le hagan un print screen a esta pantalla y después se dejen como ejercicio resolver este sistema LTI por convolución, para ver que comparemos las soluciones después. A ver qué pasa, a ver si es correcto que es equivalente la resolución. Muy bien. Fíjense acá dice, con lo cual obtenemos la expresión de la transformada de Fourier de la salida del sistema. Muy bien. O sea que hasta ahora lo que tenemos es la transformada de Fourier de la salida. Y bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, ahora lo vamos a resolver. Vamos a hacer la antitransformada. Evidentemente que si esa expresión de la salida ya estuviera en tabla, haríamos la antitransformada por tabla y listo. La antitransformada yo la podía hacer por tabla, la podría hacer por propiedades o la podría hacer por integral. Pero en este caso, y como esto tiene mucha aplicación que ustedes van a usar también, a mí me interesa que ustedes aprendan a resolver lo que se llama la integración o la resolución de lo que se llama descomposición en fracciones parciales. Y les hago una pregunta conceptual, que podría ser una pregunta teórica. Yo no hago las preguntas teóricas, pero podría ser una pregunta teórica. ¿Por qué nos conviene descomponer en fracciones parciales a esta expresión que está acá, teniendo en cuenta que lo que queremos hacer es antitransformarla? ¿Por qué nos conviene hacer descomposición en fracciones parciales? ¿Cuál será el objetivo de la descomposición en fracciones parciales? ¿Para qué? ¿Esto qué es? Esto es un cociente de dos polinomios, ¿ven? ¿Por qué me conviene hacer una descomposición en fracciones parciales? Para transformar esta expresión ¿en qué? En una suma de polinomios de menor grado. En una suma, simplemente. Ah, perdón. ¿Y por Sí. qué en una suma? ¿Por qué me conviene una suma? ¿Para aplicar qué propiedad? ¿Por la linealidad? La linealidad, exactamente, para hacer que esto se me convierta en lineal. Correcto, perfecto. Bien. Bueno, vamos a hacer un poquito de requisitos. La descomposición de fracciones parciales, en teoría, ustedes ya la vieron en análisis matemático. La verdad que no sé si la vieron o no la vieron, así que vamos a hacer un breve repaso. Para hacer descomposición en fracciones parciales tenemos dos requisitos. El primer requisito es que el cociente de polinomios tiene que ser cociente de polinomios, o sea, de dos polinomios. El de arriba tiene que ser un polinomio y el de abajo tiene que ser un polinomio. En nuestro caso, en Fourier, la variable del polinomio, o sea, la x del polinomio, es el j omega este que está acá. Y la otra condición fundamental de las fracciones parciales es que el grado del numerador tiene que ser menor al grado del denominador. O sea, el grado del polinomio numerador tiene que ser menor al grado del polinomio denominador. En este caso se cumple. ¿Qué grado tiene el polinomio de arriba? 0. Grado 0. ¿Y el polinomio de abajo? Grado Grado 2. 2. Grado 2. Muy bien, grado 2. Entonces, como el polinomio de arriba tiene grado 0 y el polinomio de abajo tiene grado 2, nosotros podemos hacer fácilmente las fracciones parciales. O sea, se cumplen estas dos condiciones. Listo. Excelente. Entonces, ahora sí vamos a hacer la descomposición en fracciones parciales. ¿Qué significa descomponer en fracciones parciales? Bueno, lo primero que tienen que hacer es factorizar el denominador. O sea, el denominador tiene que estar factorizado. En este caso, ya nos venía factorizado. Y lo que vamos a hacer es tomar para cada factor del denominador una fracción. ¿Ven? A por sobre j omega más 6 más b sobre j omega más 2. O sea, cada uno de los factores va a tener una fracción. Y voy a transformar este polinomio, este cociente polinomio en una suma.
esa suma va a tener tantos términos como factores tenga el denominador. O sea, si el denominador tiene 2 factores, van a ser 2 términos. Si tiene 3 factores, van a ser 3 términos. ¿Qué tiene que ver con el grado del denominador? Si el denominador es grado 2, van a ser 2 términos. Si es grado 3, van a ser 3 términos, y así sucesivamente. Y esta A y esta B son números que yo provoco y que van a ser incógnitas. O sea, esta A y esta B son incógnitas, o sea, son números que yo tengo que encontrar. Cuando yo encuentre esos números, voy a encontrar esta expresión sumada. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos esto. Planteamos la igualdad, multiplicamos los dos lados de la igualdad por el denominador, ¿ven? Por j omega más 6 por j omega más 2. Y nos termina quedando una ecuación mucho más simplona, que es esta ecuación que está acá. O sea, es una ecuación que eliminó los denominadores, que era uno de nuestros principales objetivos. O sea que yo ahora tengo, multiplique, los dos miembros por j omega más 6 por j omega más 2. Y entonces me queda esta expresión de abajo. El 10 queda solo, el A queda multiplicado por j omega más 2 y el B por j omega más 6. Una vez que yo llego a esta expresión, pregunto, ¿cuántas ecuaciones tengo acá recuadrada por rojo, acá donde estoy marcando con la flecha? ¿Cuántas ecuaciones tengo ahí? ¿Cuántas ecuaciones ven ustedes? Una. Una. ¿Y cuántas incógnitas hay? 2. 2. O sea, ¿se puede resolver 2 incógnitas con una ecuación? Evidentemente que no. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes con esta ecuación madre podrían armar un sistema de 2 por 2 y resolver A y B. ¿Por qué? Porque j omega es la variable del polinomio y j omega puede tomar cualquier valor. Cualquier valor. De hecho, eso lo planteamos acá en la otra diapositiva. J omega, como es la variable del polinomio, toma cualquier valor. O sea, j omega puede valer desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, inteligentemente hago esto que hago acá, miren. ¿Qué me convendría hacer para resolver A y B? Y voy a buscar valores inteligentes para que se me simplifique alguno de los términos. Entonces, por ejemplo, digo, j omega igual a menos 6. Si j omega vale menos 6, este A va a estar multiplicado por menos 4 y el B va a estar multiplicado por 0, porque esto se anula. Y entonces me queda una sola incógnita. Y termino despejando A, ¿ven? A igual a menos 5 medios. De la misma manera, el otro número inteligente que tendría que hacer es que j omega valga menos 2. Si j omega vale menos 2, esto se simplifica o se tacha. Evidentemente A se cancela y me queda B multiplicada por 4, ¿ven? Y entonces me queda que B vale 5 medios también. O sea, no, A valía menos 5 medios y B vale 5 medios. Este proceso de descomposición en fracciones parciales es un proceso que lo que hace es buscar armar un sistema de ecuaciones de 2 incógnitas, o sea, de tantas ecuaciones como incógnitas. De hecho, estas 2 son las ecuaciones, ¿ven? Acá están las ecuaciones. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el tema? Que como justo le elegí un valor correcto, un valor que me permitió anular, lo resolví fácilmente. Esta sería la forma más inteligente de resolverlo. Pero yo podría haber dicho que j omega valiera 32 y valiera acá 94 y hubiera tenido 2 ecuaciones. Resuelvo el sistema de 2 ecuaciones y encuentro el valor de A y el valor de B. Este proceso lo vamos a repetir ahora un par de veces, así que no se preocupen, pero es un proceso bastante simple y a lo mejor es muy posible que ustedes ya lo hayan visto, ¿no? Así que no lo voy a repetir tanto porque lo vamos a volver a ver. Miren, una vez que sabemos que A vale 5 medios y que B vale menos 5 medios y que B vale 5 medios, podemos decir que la transformada de la salida es A sobre J omega más 6 más B sobre J omega más 2. O sea, menos 5 medios sobre J omega más 6 más 5 medios, más 5 medios sobre J omega más 2. Si al menos 5 medios y al 5 medios los tomo como constantes, acá está la constante y acá está la otra constante,
Lo que me queda básicamente es una expresión que es así. Me queda 1 sobre j omega más 6 de un lado, acompañado por la constante, menos 5 medios. Y del otro lado tengo 5 medios multiplicado por 1 sobre j omega, perdón, se me va un poquito para abajo, j omega más 2. Ahí está. Y entonces, esta j omega más 6 tiene como antitransformada esa expresión. Perdón. Y esta j omega más 2 tiene como antitransformada esa expresión. Y lo que acabo de encontrar acá es la salida del sistema. O sea que usar la propiedad de convolución no es otra cosa que transformar el sistema LTI en frecuencia, que es un producto, obtener la salida como ese producto y después antitransformar esa salida a través del método de fracciones parciales o de cualquier otro método que ustedes quieran usar, si es que tienen la tabla, se puede usar la tabla, las propiedades o lo que fuera. ¿Queda claro eso? ¿Sí? ¿Se entendió el proceso? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bien, ahora les hago una pregunta. Si nosotros hubiéramos resuelto el sistema LTI por convolución, recién dijimos que nos hubiera dado dos partes, ¿no? Nos hubiera dado dos partes el IDT. O sea, el IDT nos hubiera quedado en dos partes. Y de hecho nos hubiera quedado así. 0 para t menor que 0. Después, si quieren, pruébenlo, pero nos hubiera quedado así. Y nos hubiera quedado cierta función, no sé cuál, o sea, un valor de una función cualquiera, para t mayor que 0. O sea, lo que yo quiero que traten de ver es lo siguiente. Si yo lo hubiera resuelto por convolución, hubiera tenido esas dos partes que están ahí. Si yo lo hubiera resuelto, si lo resuelvo por esta forma, por este procedimiento, tengo una sola parte. O sea, tengo una sola expresión, I de t. Resulta ser que o hay dos cosas. O estoy haciendo mal las cosas y este resultado no es equivalente a este, o evidentemente esta I de t que está acá es equivalente a esta I de t que está acá arriba. ¿Y es correcto eso que es equivalente? ¿Quién me puede explicar por qué son equivalentes? A ver si alguien se da cuenta por qué la expresión de abajo, compacta, es equivalente a la expresión de las llaves de arriba. Fíjense, revisen, anímense a hablar, no los voy a matar ni nada. ¿Por qué será que la expresión de arriba es equivalente a la de abajo, a pesar de que una tiene llaves y tiene partes y esta de abajo no tiene partes? ¿No se dan cuenta? A ver. ¿Por los escalones? Por los escalones, Marilina. ¿Y qué? ¿Qué pasa con los escalones? O sea, como los escalones van a ir de 0 en adelante, Sí, entonces como que bueno, ahí tiene un valor, que es lo que dice arriba. claro. Y Cero para todo y si yo calculo I de menos 4, ¿cuánto van a valer los escalones? Si yo calculo I de menos 4, ¿cuánto valen esos dos escalones que tiene la expresión azul? ¿Cero? 0. Entonces este escalón va a valer 0, este escalón va a valer 0 y toda la expresión va a valer 0. O sea que son los escalones los que terminan explicando, haciendo la equivalencia entre estas dos expresiones que están acá. O sea, cuando t es menor a 0, estos escalones van a valer 0 y se me va a anular todo esto. Por eso son equivalentes. Básicamente no equivalentes, son lo mismo. Es lo mismo escribirlo así que escribirlo así. Lo mismo. Bueno, eso básicamente es lo que les quería mostrar. Gente, ¿se entendió el procedimiento de la convolución? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Bueno, pasamos a la diapositiva que sigue. Para cerrar esta última parte, lo que vamos a ver para el parcial, y este básicamente sí sería el último tema,
nosotros vamos a aprender a resolver ecuaciones diferenciales descriptoras de un sistema LTI. Esas ecuaciones diferenciales tienen unas ciertas condiciones para ser descriptoras de un sistema LTI, y en general las condiciones es que tienen que tener esta forma que ustedes ven en la diapositiva, que puede tener infinitos términos, pero en realidad tiene que conservar más o menos esta forma que está en la diapositiva. ¿Por qué se llaman descriptoras de un sistema LTI? Porque si ustedes pueden ver ahí, pueden ver que está presente la salida del sistema y pueden ver que está presente la entrada del sistema, y que yo puedo escribir un sistema LTI, en vez de escribirlo explicando cuál es X y cuál es H, lo puedo escribir escribiendo una ecuación diferencial que las describe. O sea, puedo escribir una ecuación diferencial que describe la relación entre la salida y la entrada de un sistema, como en este caso. Cuando una ecuación diferencial era una ecuación, cuando una ecuación, perdón, era una ecuación diferencial. ¿Qué requisito tenía que tener una ecuación para hacer una ecuación diferencial? ¿No se acuerdan? ¿Qué tiene que tener una ecuación para que esa ecuación pase a ser ecuación diferencial? Si no, no es una ecuación diferencial. Tiene que tener derivadas de la función, presentes en la ecuación. En este caso, fíjense, nosotros tenemos la derivada segunda de y tenemos la derivada primera de y las tenemos a las dos en la ecuación, ¿no? O sea, las derivadas, para que una ecuación sea diferencial, la derivada tiene que estar presente. Y la otra cosa fundamental que es importante que se acuerden es que una ecuación diferencial tiene como incógnita a la función. O sea, tiene como incógnita en este caso a I de t. ¿Y quién es I de t? Y I de t es la salida del sistema. Entonces quiere decir que cuando resolvamos I de t, cuando resolvamos la ecuación diferencial, perdón, vamos a estar encontrando la salida del sistema. O sea que en cierta forma estamos resolviendo el sistema LTI, y por eso esto es otra manera más de resolver un sistema lineal invariante en el tiempo. Entonces fíjense una cosa, miren, esto de resolver una ecuación diferencial nos va a llevar a utilizar una propiedad que es la propiedad de diferenciación, que es la última propiedad que vamos a ver, que dice que la derivada, si la señal es si en vez de tener la señal, tengo la derivada de la señal, su transformada de Fourier es j omega por x de omega, o sea, es la transformada de la señal multiplicada por j omega. Y si tengo la derivada enésima de una señal, esta no está en tabla, pero bueno, es muy fácil de suponer. Si tengo la derivada enésima de una señal, la transformada es j omega a la n por x de omega. O sea, tengo este j omega elevado a la n por x de omega. Entonces, la derivada primera es así, y la derivada enésima, segunda, tercera, cuarta, quinta, la que sea, se escribe de esta forma. O sea, como j omega elevado a la n por x de omega. Este n es el orden de la derivada, ¿no? Este es el orden de la derivada. O sea, si yo tengo una derivada de orden 1, 2, 3, 4, 5, 6, no importa. En general nosotros no vamos a resolver más que ecuaciones que sean de orden 3, pero básicamente es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, ¿cuál es el primer paso que vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es lo que se ve acá en pantalla. Nosotros vamos a transformar la ecuación diferencial aplicando linealidad y aplicando diferenciación lo vamos a pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Entonces, fíjense que nos queda derivada segunda de I de t, nos queda transformada en j omega cuadrado y de omega. La derivada primera de I de t nos queda transformada en j omega y de omega. Pero como tiene una constante acá, en realidad se copia la constante. Acuérdense que eso es linealidad pura. Y después 40 y de omega, porque si esta es I de t y esta es I de omega. Nosotros no sabemos cuánto vale I de t. No sabemos
Por lo tanto, ¿cuál es la transformada? Simplemente la expresamos simbólicamente. 40 y de omega. Y después, a lo que está después del igual, al segundo miembro, también hacemos lo mismo y transformamos. Entonces nos queda 3x de t, queda transformada en 3x de omega. Acá hay un dato que dice que la entrada es la señal esta. Ya vamos a discutir qué pasa con este dato. Yo les recomiendo que ustedes, por más que tengan la x, la expresen en forma simbólica, la transformada de x. Ya van a ver por qué. No que la transformen ahí en el momento, porque no les va a servir, sino que les conviene dejarla expresada en forma simbólica. ¿Por qué es importante todo esto? Porque en realidad yo les hago una pregunta. Acá estamos hablando de y estamos hablando de x, o sea, estamos hablando de la entrada del sistema y estamos hablando de la salida del sistema. ¿Cuál es la otra señal que está faltando para completar un sistema LTI? Que no está como dato, evidentemente. ¿Qué nos está faltando? La respuesta al impulso. La respuesta al impulso, o sea, nos está faltando el HDT. Y el HDT era básicamente la respuesta al impulso, o sea, quiere decir cómo se comporta el sistema, cómo se comporta el sistema, si la entrada fuera un impulso. Entonces, para ir adelantando un poquito, después lo dice la diapositiva, quiero que vayan pensando que la ecuación diferencial, en realidad lo que encierra, lo que implícitamente implica, valga la redundancia, es el HDT. O sea, el HDT está implícito, está encerrado en la ecuación diferencial. Y ese va a ser nuestro primer objetivo. Nuestro primer objetivo va a ser encontrar el HDT de esta señal. No nos va a importar todavía encontrar la salida del sistema. Vamos a encontrar el HDT y eso es lo que vamos a hacer en la siguiente diapo. Fíjense. Ahí tengo la ecuación diferencial. J omega cuadrado y de omega más 13 J omega y de omega más 40 y de omega igual a 3x de omega. Esto surgió de una transformada muy fácil porque es una lineal y aplicar propiedad de diferenciación. Entonces, perdón. ¿Por qué no puse J en el último término? ¿En cuál término, Lucas? ¿En el tercero? Pero fíjate de dónde viene el tercero. Porque no tengo derivada ahí, Lucas. Es 40 i de t. La transformada de i de t es i de omega. O sea, la transformada de esta señal es esta señal. No tengo que aplicar propiedades de diferenciación, porque no hay derivada ahí. Ahí es la función directamente. Bueno, entonces, tenemos la ecuación diferencial y decimos, si el sistema LTI se plantea como i de t igual a x de t por h en convolución con ht, por propiedad de convolución, podemos decir que i de omega igual a x de omega por h de omega. Y entonces acá viene lo interesante de todo esto, que podemos decir, y esto por favor quiero que lo vayan registrando, que el h de omega, o sea, la respuesta al impulso de un sistema en frecuencia, es el cociente de la salida, de la transformada de la salida, dividida de la transformada de la entrada. O sea, la transformada de una respuesta al impulso no es otra cosa que la transformada de la salida dividida de la transformada de la entrada. Eso surge de acá, ¿no? De despejar h de omega de acá, es una pavada. Pero eso nos va a permitir esto que vamos a hacer ahora, miren. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a sacar factor común j omega, bueno, i de omega acá. Saco factor común i de omega. Me queda j omega cuadrado más 13 j omega más 40. Y del otro lado saco factor común de x de omega. Como tengo un solo x de omega, no hace falta hacer nada. Y entonces despejo h de omega. ¿Ven cómo aparece h de omega como i dividido x? O sea, paso el x de omega dividiendo acá a este lado y paso este factor al otro lado dividiendo. Y me queda la expresión de h de omega. Así de fácil. ¿Sí? ¿Qué es h de omega? ¿Quién me dice qué es h de omega? Conceptualmente hablando. ¿Qué es h de omega? Teniendo en cuenta el sistema LTI. ¿No es el sistema que transforma?
¿Cómo? ¿No sería el sistema que transforma la entrada en la salida? Sí, es la respuesta al impulso. Y por propiedad de convolución diría que es la misma respuesta, pero pesada en la frecuencia. Exactamente. De lo que estamos hablando es que h de omega es la transformada de Fourier de h de t. O sea, es la señal de respuesta al impulso del sistema, pero en frecuencia. Quiere decir que si yo quisiera conocer el h de t, ¿qué tendría que hacer? Si yo acá hago, perdón, Fourier en el menos 1, claro, si yo hiciera la antitransformada de eso, encontraría h de t. Y eso es básicamente lo que ustedes tienen que entender. Entender que la ecuación diferencial yo la transformo, le hago este proceso de despejar x e y, y cuando despejo x e y divido y dividido x obtengo h. Esta h de omega es la transformada de Fourier del h de t. O sea, anoten, registren, no sé, vuélvanlo a escribir en algún lado para que lo tengan re claro. Para cada ecuación diferencial hay un solo h de omega posible. O sea, que lo que está escondiendo la ecuación diferencial, lo que está describiendo la ecuación diferencial, por eso se llama descriptora, lo que la ecuación diferencial describe es básicamente el h de t. O sea, primero el h de omega y si quiero el h de t hago la antitransformada. O sea que en realidad lo que está escondiendo la ecuación diferencial es el h de t. Porque si ustedes se fijan, en la ecuación diferencial aparece el y, aparece el x, pero no aparece el h. ¿A dónde está el h? Bueno, el h lo tenemos que obtener así. Entonces, si yo hiciera la antitransformada de esta h de omega, obtendría el h de t del sistema. Y de ahí podría resolver la convolución como yo quisiera. O sea, podría resolver la convolución por todos los métodos que hemos visto. Pero lo importante es entender que hay un solo h por cada ecuación diferencial. Y la otra cosa muy interesante que hay para entender es que esta ecuación diferencial lo que me muestra es la relación que hay entre y y x. Por eso me muestra el h en realidad. Fíjense que si yo no les diera la entrada, no les diera ninguna entrada, ustedes lo mismo podrían llegar a encontrar el valor de h. Con lo cual, una ecuación diferencial como esta tiene infinitas soluciones, dependiendo de qué. ¿Cómo hago para que esta ecuación tenga diferentes soluciones? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué puedo dar como distinto para que esa ecuación diferencial me brinde diferentes i de t? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que ver? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué puedo decir que esa ecuación diferencial me va a dar infinitas soluciones? Porque si yo tengo acá implícito el h de t y yo le doy una entrada x de t como esta, voy a tener una i de t. Pero si yo le cambio esta entrada y le pongo otra entrada distinta, voy a tener otra i de t. Y si le cambio la entrada y le pongo otra entrada distinta, voy a tener otra i de t. O sea, voy a tener tantas i de t, tantas salidas, como entradas yo le dé al sistema. Pero el h de t es el mismo siempre. Es el que está implícito debido a esta ecuación diferencial que yo estoy resolviendo acá y que lo vamos a obtener haciendo la antitransformada de h de omega. ¿Se ve lo que estoy diciendo? Gente, ¿se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, ahora vamos a pasar a hacer eso. Simplemente es un detalle. Yo quiero hacerlo completo el ejercicio. Acá nuevamente estamos en presencia de la descomposición en fracciones parciales. Este es el h de omega. Lo que hago es factorizar el denominador. O sea, lo factorizo, lo transformo en factores. Acá pueden aplicar, cuando es polinomio cuadrático como este, pueden aplicar la regla del menos b más menos raíz cuadrada, esa regla, y despejar las raíces y con eso obtener esto.
Fíjense que el h de omega me queda igual entonces a j3 sobre j omega más 5 por j omega más 8. Lo descompongo en fracciones parciales, me queda a más b sobre j omega más 5, j omega más 8. Hago lo mismo que hice recién, multiplico los dos miembros por j omega más 5, j omega más 8. Me queda esta expresión, cuando simplifico. Esto es absolutamente algorítmico y siempre igual, así que una vez que lo hagan y lo aprendan, no les va a costar mucho. Después sigo, digo, tengo esta ecuación que tiene dos incógnitas. Tendría que encontrar un sistema de dos ecuaciones, pero no me voy a romper la cabeza con esto. Voy a decir, si j omega vale menos 8, directamente anulo a, y me queda que b vale menos 3, dividido 3, me queda menos 1. Y si j omega vale menos 5, se me va a cancelar b, y entonces me va a quedar a por 3, por lo tanto a va a valer 1. O sea que b vale 1, menos 1, y a vale 1. Y entonces si sigo con eso, acá tengo de nuevo a igual a 1, b igual a menos 1, a vale 1, b vale menos 1, acá está la expresión transformada, ya poniendo a y b. Y ahora si este es mi h de omega, yo hago la antitransformada fácilmente por tabla directa y obtengo mi h de t. Dice, de esta manera encontramos la señal de respuesta al impulso h de t del sistema LTI descrito por la ecuación diferencial. Quiere decir que la ecuación diferencial describe esta señal h de t que está ahí. O sea que hasta ahora lo único que sabemos es que el sistema tiene como respuesta al impulso esa h de t que está ahí. Yo ahora le puedo dar cualquier entrada al sistema, cualquiera, y ahí voy a obtener la salida. O sea, voy a tener tantas salidas como entradas tengo. Pero lo que sí o sí es una relación 1 a 1 es la ecuación con esta h de t que está ahí. Por ejemplo, si yo le diera como entrada el impulso, si x de t fuera el impulso, ¿cuál sería la salida del sistema? ¿Cuál sería y de t? Si yo le diera como entrada el impulso. Esto es conceptual, ¿eh? Ya lo hemos hablado. Si yo le doy como entrada del sistema un impulso, ¿cuál es la salida? De este sistema en particular que estamos resolviendo ahora. ¿Quién va a ser? De hecho, por eso se llama respuesta al impulso, ¿no? En este caso va a ser h de No era t. la señal. Claro, es h de t. O sea, si yo le diera la entrada, si como entrada le diera un impulso, la salida sería esta expresión que está acá. Y si le diera un impulso desplazado, ya lo habíamos hablado también de eso, ¿qué sería? ¿Cuál sería la salida de un sistema si yo le diera un impulso desplazado? H de t desplazado. ¿Cómo? H de t desplazado, claro. Si fuera el impulso en t-1, el I de t sería H de t-1. Claro, sería esta misma H de t que tengo ahí, pero desplazado a un lugar. Muy bien, excelente, perfecto. Muy bien. Bueno, lo que hay que entender, lo más importante que quiero que entiendan es lo siguiente. Nosotros hemos resuelto hasta ahora solo la H de t. No hemos resuelto la salida del sistema. Porque para resolver la salida del sistema yo les tengo que dar como dato una entrada. Yo les había dado como dato una entrada y eso es lo que vamos a hacer ahora. Bien, ahora sabemos lo siguiente. Sabemos. Volvemos. Dice, revisemos la consigna original del ejercicio. Dada la siguiente ecuación diferencial, esta ecuación diferencial, y dada esta entrada ahora particular, ahora sí resolvimos y ya sabemos que tenemos esto. Ya sabemos que el h de t es e a la menos 5t u de t menos e a la menos 8t u de t. O sea que ustedes podrían, este es h de t, este es x de t, ¿cómo se podría encontrar la salida? Y bueno, se podría hacer la convolución entre estas dos señales. Si yo hago la convolución entre estas dos señales, voy a encontrar la salida del sistema. Esa es una manera de hacerla. La otra manera de hacerla, en vez de usar el integral de convolución, es utilizar lo que acabamos de ver hace un ratito. O sea, utilizar la propiedad de la transformada de Fourier de convolución. O sea, ustedes pueden usar
la integral, en este momento pueden usar lo que quieran. De hecho, lo único que hicimos con la ecuación diferencial fue encontrar el h de t. Una vez que tenemos el h de t, ustedes de acá en adelante pueden hacer lo que quieran. Pueden usar la integral de convolución, pueden usar la propiedad de convolución que vimos recién, y eso es lo que vamos a hacer juntos acá en este caso. Dice, resolveremos entonces la salida del sistema por el segundo método a través de las propiedades de la transformada. O sea, no lo vamos a resolver por el integral de convolución, sino que lo vamos a resolver por la propiedad de la transformada. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos la entrada. ¿Qué hacemos con la entrada? La transformamos. Acá está la transformada. Por tabla directa, ¿no? Acá tenemos la h de omega. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, decimos, che, la salida de un sistema en frecuencia es, si el sistema LTI en el tiempo es una convolución, en frecuencia es un producto. Entonces multiplicamos 2 sobre j omega más 5 por 3 sobre j omega más 5 más 8. Es j omega más 5, j omega más 8. Multiplicamos eso y nos termina quedando 6 sobre j omega más 5 al cuadrado dividido j omega más 8. 2 por 3, 6. J omega más 5 por j omega más 5. J omega más 5 al cuadrado por j omega más 8. Y esto que obtenemos acá es la salida del sistema en frecuencia. O sea, lo que hicimos hasta ahora fue encontrar h de omega y h de t. Encontrar h. ¿Y el menos, profe? ¿Cómo? Ahí en h de t tenemos una exponencial menos otra exponencial. ¿No aparece más el menos? No, porque en realidad ese menos apareció de acá cuando antitransformamos, mirá. Porque b valía menos 1, ¿ves? Pero la expresión original era esta. Este es el h de omega. ¿Por qué tiene que aparecer ese menos? No tiene nada que ver. Una cosa es, o sea, yo lo que... Ah, ya me ubiqué. Yo lo que hice, no, está bien. Yo lo que hice no fue tomar la expresión esta que tenía la suma, mirá. Porque el h de omega es o este cociente que está acá, o esta suma. Está bien, es lo mismo. Pero yo no hice eso, yo tomé el cociente original para que fuera más fácil multiplicar, ¿ves? Pues si no tenía que hacer las distributivas. Esto lo hice para que me quede un solo cociente. ¿Se entiende lo que digo? Claro, claro. Bien. Entonces, nosotros, yo lo que insisto es que una vez que tenemos el h de t o el h de omega, que nosotros demos una entrada implica que yo podría haberlo hecho por integral de convolución o por la propiedad de convolución, que es lo que vamos a hacer ahora. Y ahora sí es hacer las fracciones parciales, nada más. Sino que acá aparece un detallito que no quiero que ustedes se olviden y que no quiero dejar pasar, que es el siguiente detallito. Fíjense que ahora, ¿qué grado tiene el polinomio del numerador de i de omega? ¿Qué grado tiene el polinomio del numerador de i de omega? ¿Grado? 2. No, el numerador, de arriba. 0. Grado 0, correcto. ¿Y el denominador qué grado tiene? Grado 3. Grado 3. Por eso ahora tengo 3 fracciones parciales, ¿ven? Y esto es algo importante que tengan en cuenta por las dudas si no se acuerdan cómo eran las fracciones parciales. Cuando yo tengo fracciones parciales y tengo alguno de los factores elevado a una potencia mayor a 1, voy a tener tantas fracciones parciales como todas las potencias de ese factor. Fíjense que tengo una potencia que es la del cuadrado y después tengo una potencia que es a la 1, ¿ven? O sea, si esto fuera el cubo, tendría una para el cubo, una para el cuadrado y una para la 1. Pero como tengo el cuadrado, me queda una para el cuadrado y una para la 1. Por lo tanto, voy a tener tantas fracciones parciales como potencia tiene este factor. Y después me queda el j omega más 8 que está solito ahí. Ahí está. Esas son las 3 fracciones. Si nosotros hacemos fracciones parciales, esta ya es la resolución, por supuesto. Nos va a quedar una expresión, eliminando los denominadores, que es así, ¿ven?
¿Por qué nos queda esta expresión? Porque yo multiplico los dos miembros por j omega más 5 al cuadrado por j omega más 8. Se me va a ir simplificando en cada término el j omega correspondiente, o sea, fíjense que A queda multiplicado solo por j omega más 8, el B queda multiplicado por j omega más 8 y j omega más 5, y el C queda multiplicado por j omega más 5 al cuadrado, porque se simplifica el j omega más 8. ¿Qué hago con esa ecuación? Bueno, acá tenemos un problema en relación a lo que yo estaba diciendo recién, porque fíjense que yo puedo inteligentemente tomar que j omega valga menos 8, ¿cierto? Perfecto, excelente. J omega vale menos 8, se me anula A, se me anula B, ven que menos 8 más 8 me da 0, o sea que también B se anula. Y me queda C solamente, dice menos 8 más 5 al cuadrado. Entonces, menos 8 más 5 es menos 3, al cuadrado es 9, entonces me queda que C por 9 es igual a 6, y C termina siendo 6 novenos, que es lo mismo que 2 tercios. Hasta ahí todo bien, es lo mismo que habíamos hecho antes. Después podemos tomar que J omega valga menos 5. Menos 5 está bien, porque me va a anular el valor de C, me va a anular el valor de B. Entonces digo, si B vale menos 5, si J omega vale menos 5, se anula este valor, se anula este valor, y me queda A multiplicado por 3 nada más. Por lo tanto, A es 6 dividido 3, y entonces A vale 2. Muy bien. Pero ahora tenemos un problema. ¿Cómo hago para anular B, o para tratar de calcular B? Porque si yo le doy valor menos 8, anulo a A. Si le doy menos 5, anulo a C. Pero no puedo anular, no puedo dejar un valor que me permita que se quede el B solo. Y esto tiene que ver con lo que yo les dije recién. Acá nosotros tenemos tres ecuaciones, perdón que se me corre. Tenemos tres ecuaciones, una sola ecuación con tres incógnitas, perdón. Entonces hay que armar tres ecuaciones. Una ecuación la armo diciendo que J omega vale menos 8. La otra ecuación la abro diciendo que J omega vale menos 5. Pero la tercera ecuación no tengo cómo armarla porque no tengo ningún valor que me anule todos los términos que yo quiero. Entonces, para despejar B, ya sabemos el valor de A, ya sabemos el valor de C, y lo que hacemos es tomar cualquier J omega. En este caso, yo voy a tomar el J omega igual a 0. Reemplazo, fíjense que acá reemplacé el valor de A, que era 2. Acá reemplacé el valor de C, que era 2 tercios, ¿ven? Y digo que J omega valga 0. Este 0 podría haber sido un 1, un 9, un 45, cualquier valor, no importa. Porque J omega puede tomar cualquier valor. Entonces, si J omega vale 0, esta ecuación es 6 igual a 2 más 0 por 2 por 0 más 8. Tac, 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 tac. Voy eliminando todo. Y me termina quedando una ecuación que solamente tiene una sola incógnita, que es B. Si yo despejo B y lo despejo correctamente, B termina valiendo menos 2 tercios. Y ese es el valor final de B. Por lo tanto, A vale 2. Acá aparece el A, ¿ven? Ahí lo reemplacé. B vale menos 2 tercios. Y C vale 2 tercios. Ahí tengo A, acá tengo B, B y acá tengo C. Que los despeje de esta forma que está acá, ¿no? Los despejo, obtengo los valores de A, B y C, y cuando obtengo los valores de A, B y C, he encontrado la salida del sistema. Sigue siendo la salida del sistema en frecuencia, pero ahora en una expresión lineal. Ahora está linealizada. De hecho, esa expresión lineal es 2 sobre J omega más 5 al cuadrado, menos 2 tercios sobre J omega más 5, más 2 tercios sobre J omega más 8, y si hago la antitransformada de esa señal, me termina quedando I de t igual a 2 por t, por e a la menos 5t u de t, guarda con ese t de ahí proviene de que esta tabla tiene un cuadrado acá, Después menos 2 tercios por e a la menos 5t u de t, más 2 tercios e a la menos 8t u de t. Dice acá, y con ello obtenemos la salida del sistema, que debería coincidir con la solución si se hubiera resuelto por integral de convolución. O sea,
a ver, perdón. Si yo hubiera hecho, fíjense que yo tenía, miren, tenía, este era el X y este era el H, que surgió de la ecuación diferencial. Si yo hubiera hecho el integral de convolución con estas dos señales, yo debería haber obtenido esta expresión que está acá. Nada más que yo estoy acá encontrando la expresión compacta, y en realidad, si hubiera hecho el integral de convolución, hubiera encontrado una señal por partes. ¿Sí? Pero en realidad es lo mismo. A ver, lo importante de entender es que yo de la ecuación diferencial obtuve el H. Una vez que tengo el H, yo le puedo dar cualquier entrada al sistema y puedo encontrar todas las salidas posibles. Esta es la salida cuando la entrada del sistema es 2 por e a la 5t udt. 2 por e a la menos 5t udt. Esta es la salida. Y acá puedo decir que resolví la ecuación diferencial. Sí, resolví la ecuación diferencial con una entrada determinada. Resolver la ecuación diferencial también es encontrar el h de t. Porque una vez que yo encuentro el h de t, en realidad puedo encontrar después el i de t. Y eso es lo importante que ustedes tienen que tener en cuenta en el momento de resolver una ecuación diferencial. Lo pueden hacer por convolución o lo pueden hacer por la propiedad de convolución de la transforma. ¿Se entiende, gente? ¿Se vio el proceso? ¿Sí? ¿Seguro? Bien, bueno. ¿Alguna duda? ¿Hasta acá? ¿No? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es resolver 3 ejercicios con algunas particularidades o algunos tips o algunas cuestiones que yo quiero que ustedes puedan ver que son súper conceptuales y que les pueden generar algunos problemas en el parcial por no tener en cuenta estos detalles conceptuales que yo les voy a plantear ahora. Fíjense ahora, miren lo que vamos a hacer. Quiero que me ayuden un poquito para pensar cada ejercicio. Vamos a resolver estos 2 ejercicios y los vamos a resolver pensando algunas cuestiones que yo quiero que veamos. Fíjense acá, dice, el primer ejercicio dice, dado un sistema LTI igual a I de t, I de t igual a 4x de t, perdón, a x de t en convolución con h de t, encontrar la señal I de t. Y dice, x de t igual a e a la menos 2t u de t. O sea, un exponencial. Y h de omega igual a 4 más 1 sobre 2 más j omega. ¿Qué nos están dando como dato acá? ¿Quién me explica los datos? Acá los voy a hacer intervenir, chicos, perdónenme porque lo vamos a resolver interactivamente como si estuviéramos en clase. Así que les pido por favor que participen. Porque es importante que ustedes participen, son ejercicios estos. Yo después se los voy a explicar, pero quiero que me ayuden a pensarlos. ¿Quién me describe cómo está planteado el ejercicio? ¿Qué me están dando como dato? ¿Cuáles serían las alternativas para resolverlo? ¿Qué me están dando como dato? Es un sistema LTI, ¿no? Que tiene una entrada y una transforma respuesta. de la respuesta Al impulso. al Y impulso. de la entrada que me están dando. La función original, ¿no? La función La- en el tiempo. La función en La el función en tiempo. el tiempo. Claro. Correcto. Bien, la pregunta es, ¿qué estrategias podríamos usar para resolver este sistema LTI? ¿Qué se les ocurre? Hay varias estrategias, varias alternativas. Hay 2 por lo menos. Y yo ¿Qué haría podríamos hacer? yo haría la transformada de x y multiplicaría. Bien, y después, una vez que multiplicas, La antitransformada. la antitransformada y encontraría ¿qué cosa? La salida. Y de t. Bien, o sea que nosotros podríamos aplicar la propiedad de convolución y me parece que quizás sería más fácil. ¿Cuál sería la otra alternativa? Que se las recomiendo para practicar. Obtener primero la antitransformada de h de omega y con eso va a ser la convolución.
obtener la antitransformada de h de omega, muy bien, y con eso hacer el integral de convolución. Los invito para la próxima clase a que, yo lo voy a resolver ahora por la propiedad de convolución, pero los invito a que ustedes lo hagan con el integral de convolución y comprueben si las soluciones son realmente equivalentes, ¿no? Bien, ¿cuál es la transformada de x de t? ¿Cuál es la transformada de x de t? 1 sobre 1 sobre, j omega más 2, ¿puede ser? bien, 2 más j omega, j omega más 2 es lo mismo, exactamente, perfecto. Muy bien, 1 sobre 2 más j omega, bien. O sea que yo transformo x de t, y acá tengo x de omega, y ya tengo h de omega, ¿no? Ya tengo h de omega. Y eso es lo que se ve en la otra pantalla. O sea, transformo x de t, ¿no? Acá yo les dejé acá la transformada de la antitransformada de h de t. Fíjense que se podría hacer convolución de estas dos cosas, ¿no? Así. Se podría hacer el integral de convolución con esas dos señales. Pero acá está la resolución, lo que ustedes dijeron de hacer. Y de omega es igual a 4 sobre 2 más j omega, multiplicando h con x. Y después me queda 1 sobre 2 más j omega cuadrado. Y fíjense que acá no hace falta ni siquiera aplicar fracciones parciales, ¿no? Va todo por tabla. Este me queda 4 por e a la menos 2 t u de t. Y este me queda t por e a la menos 2 t u de t. Saco factor común e a la menos 2 t u de t, me queda esta expresión de acá, que es la misma de acá, pero es básicamente una expresión más reducida a su mínima expresión. O sea, ese ejercicio era absolutamente simple, muy fácil, pero lo que me interesaba ver, o que pudieran ver ustedes, es entender que se podía resolver de dos formas. O yo antitransformaba h y hacía el integral de convolución entre x y h, o transformaba x, hacía el producto y después antitransformaba la y de omega. En este caso, fíjense que es mucho más fácil aplicar la propiedad de convolución, es súper económico. Multiplico, me quedan dos términos y esos dos términos los antitransformo y ya encuentro la solución de y de t. ¿Lo ven a eso? ¿Se ve? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Ahora vamos a hacer el otro ejercicio. Y el otro ejercicio dice, la siguiente ecuación diferencial describe un sistema LTI, encontrar h de t. Fíjense que acá les podemos pedir un ejercicio así, que ustedes encuentren la señal h de t, y encontrar y de t para las siguientes entradas. Y acá está lo que hicimos recién, ¿no? X de t igual al impulso en t, y x de t igual al impulso en t menos 1. ¿Sí? Entonces, el segundo ejercicio básicamente se resolvería de esta forma. Yo lo que tengo que hacer es agarrar la ecuación diferencial, transformar esa ecuación diferencial y obtener el h de omega. Esto se los dejo para que después ustedes lo practiquen. En realidad es lo mismo que hicimos recién, o sea, esto es j omega cuadrado por i de omega, más 3 por j omega por i de omega, más 2i de omega, 2i de omega, y esto me queda igual a menos 3x de omega. Si de ahí saco factor común i de omega y saco factor común x de omega y armo la h, yo voy a obtener esta expresión de h de omega. Entonces, ¿qué hice? ¿Qué planteamos acá? Planteamos que h de omega es menos 3 sobre j omega más 2 por j omega más 1. Y si x de t es el impulso de t, ¿cuál es la transformada de un impulso? El 1. Entonces el i de omega, ¿qué sería? Es la expresión de h de omega multiplicada por 1. Por eso, si la entrada de un sistema es el impulso, la salida es el h de t. Porque i de omega igual a x de omega. I de omega igual a h de omega, ¿ven? I de omega me queda igual a h de omega. Porque multipliqué por 1. Es bastante obvio eso.
Y de hecho ustedes ni siquiera deberían haber pensado, porque ya sabemos que si la entrada de un sistema es el impulso, la salida es HT. Entonces yo ¿qué hago? Antitransformo acá, antitransformo H de omega, y lo que obtengo evidentemente es la salida. Y fíjense una cosa importante. Miren acá el otro ejercicio. ¿Qué pasa si la salida, si la entrada, perdón, es un impulso desplazado? Si la entrada es un impulso desplazado, su transformada es así, miren. E a la menos J omega. ¿Ven? Si yo hago la multiplicación, a mí me queda esto. Fíjense, este es el H de omega, que surgió de esta ecuación diferencial que está ahí, que bueno, se las dejo como ejercicio. Y este es el X de omega. Cuando yo multiplico H de omega por X de omega, me queda esta expresión, que está acá. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? ¿Se ve eso? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Ahora les hago una pregunta. Les hago una preguntita. Si yo tuviera solo esta expresión que está recuadrada en rojo, ¿podría aplicar fracciones parciales? Así como veníamos aplicando recién. No, ¿Por qué, Gastón, no podemos aplicar fracciones parciales? porque No puedo la de aplicar arriba no es fracciones. lineal, la del nominador. El numerador, el de arriba, no es un polinomio. Muy bien, correcto. No puedo aplicar fracciones parciales, no puedo. Así no se puede aplicar fracciones parciales. De hecho, ustedes se podrían tentar matemáticamente a hacerlo y les da un resultado matemático, pero no es correcto, es incoherente. Entonces, ¿qué les pido, qué les planteo como solución? ¿Cómo hacen si ustedes en vez de tener un número, tener un polinomio arriba, tienen algo que no es un polinomio, en este caso una exponencial compleja? Bueno, la respuesta es esta, es sacar el e a la menos j omega afuera, como si fuera un factor, y acá adentro dejar el menos 3 sobre j omega más 2 por j omega más 1. Fíjense, acá adentro, en los paréntesis estos que están acá, ¿se puede aplicar fracciones parciales? Sí. Sí se puede. Y entonces, ¿qué propiedad de las que estudiamos la clase pasada está implícita acá? Perdón. ¿Qué propiedad está planteada acá, en este lugar? ¿De qué estamos hablando acá? ¿Qué propiedad está planteada ahí? Desplazamiento. Sí, señor, desplazamiento. De hecho, acá dice que está desplazado, pero ¿por qué quiero que vean el desplazamiento? Porque esto les queda e a la menos j omega, ¿no es cierto? Y acá les queda un x, o se les queda una transformada, un x de omega. ¿Cómo se resuelve la propiedad extra del desplazamiento? Se hace la antitransformada de esto, y eso tendría una antitransformada que es x de t, y después a esa x de t se la desplaza. ¿Qué es lo que yo hice en la página anterior? Miren, la antitransformada de esa expresión es esta. ¿Ven? La antitransformada de esa expresión es esta que está acá. ¿Y qué me está diciendo este ejercicio de acá? Que a esa antitransformada, que es la misma, ¿ven? Que está en la misma señal, a esa antitransformada hay que desplazarla con t sub 0 igual a 1. Y entonces, si a esta antitransformada la tengo que desplazar con t sub 0 igual a 1, me queda esta expresión que está acá. Todos los t desplazados a un lugar. O sea que si la entrada era un impulso, si la entrada era un impulso, la salida es la misma h de t. Y de t igual a h de t. Pero si la entrada es un impulso desplazado, la salida es el h desplazado, un lugar. Y eso es conceptual y ustedes lo tienen que saber para el parcial. Tienen que saber
que si la entrada es un impulso o un impulso desplazado, la salida va a ser la respuesta al impulso o la respuesta al impulso desplazada, que es lo que se ve acá en esta diapositiva. O sea, I de t igual a h de t o I de t igual a h de t menos 1. ¿Se entiende lo que digo? ¿Se vio esto que hicimos acá? Repito acá, ¿ven? Acá no podía hacer fracciones parciales yo. No puedo hacer fracciones parciales. ¿Por qué no puedo hacer fracciones parciales? Porque el de arriba no es un polinomio. Entonces, al no poder hacer fracciones parciales, al no poder resolver fracciones parciales, lo que tengo que hacer es sacar la exponencial como un factor afuera, resuelvo lo que me sobra y a eso después, cuando hago la antitransformada, la desplazo. Porque este factor es un factor de desplazamiento. ¿Quedó más o menos claro? ¿Sí? Sí. Bien. Perdón. Vamos a dejar de compartir. No, una cosita que les quiero mostrar. Perdón. Se me fue la pantalla. Bien. Lo que quiero agregar, que se me pasó ya tenerlo cargado, es lo siguiente. Voy a incluir una ecuación diferencial y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Mire. Vayan viendo, ¿no? Ecuación diferencial. Una cosa importante, muy importante, que ustedes tienen que tener en cuenta. No, perdón. Bien. Supongamos que tuviéramos esa ecuación diferencial. ¿Sí? Esa ecuación diferencial que está ahí. Y yo les pido encontrar h de t. ¿Es correcto que les pueda pedir h de t a partir de una ecuación diferencial? Sí, porque la ecuación diferencial lo que encierra o lo que implica es h de t. Y fíjense que no les voy a dar como dato x de t. No les voy a dar como dato x de t, porque yo no quiero la salida, quiero solo la respuesta al impulso. De hecho, ese podría ser un ejercicio. Que yo les dé una ecuación diferencial y que ustedes lo que tengan que encontrar sea la respuesta al impulso. No sea la salida del sistema. Porque yo, para que ustedes me encuentren la salida del sistema, les tengo que dar la entrada. Tómense 5 minutos y díganme cuál sería HT. ¿Cómo lo harían? O a ver si lo pueden resolver. 5 minutitos. Puede ser un poquito más, no hay problema.
¿Están viendo bien la ecuación ahí? ¿Lo podría acercar un poquito más, profe? Le voy a poner un poquito más de zoom porque me parece que está medio chiquita. Ahí está. Ahí se ve mejor. Por supuesto ahora no se ve, pero ahora sí se ve mejor. Sí, ahora sí, profe. Ahora me corrí de diapositiva, esperen. Ahí está. Bien. O sea, lo primero que tienen que hacer es transformar, ¿no? Muy bien. Bueno, a ver cuánto da a ver si alguien ya la transformó. Porque no es tan complejo esto. ¿Quién me dice cómo es la transformada? O sea, cómo es la transformada de esa ecuación. A ver. ¿Cómo sería la transformada de esa ecuación? Vamos a encontrar el h de omega nomás, ¿no? Después ustedes hacen la antitransformada. ¿Cómo es la transformada de esa ecuación? ¿Alguien que me hable? J omega al cuadrado es primera J omega cuadrado. Muy por, bien. por I transformado, por la función transformada. J omega cuadrado. Por I de omega. Muy bien. Excelente. Más. Bueno, ahí creo que se puede aplicar linealidad y 10 Sí. por Más. I de 10 omega. por I de omega. Muy bien. Excelente. Perfecto. Igual a. También linealidad creo que se puede aplicar. Sí. 2. X de omega. Muy bien. X de omega. Fíjense que la ecuación puede tener derivadas de la señal X también. No hay problema que la ecuación tenga derivada de la señal X. Más J omega J omega. por X de omega. Muy bien. Y de ahí, ¿cómo saldría H? ¿Cómo podría obtener H yo de ahí? ¿Cuál sería H de omega? ¿Cómo sería H de omega? ¿Qué hago yo qué hago en cada lado? Es Tengo factor que, común. tengo que sacar F, factor común. Bien, alguien que me diga cómo sería H de omega? Por favor. Creo que sería 2 más Espérate un cachito. H de omega igual. Ponemos una 2, fracción. sí, Sí. fracción. 2. 2 más j omega Muy bien. 2 más J sobre omega. Sobre j omega al cuadrado más 10. J omega cuadrado. Más 10. Perdón. J omega cuadrado. Más 10. Muy bien. Bien, ese sería el h de omega de esa ecuación de diferencia. Pregunto, ¿se pueden aplicar fracciones parciales ahí? Sí. ¿Sí o no? Sí, Para mí no. Para mí no, ¿Por qué no? porque tenés arriba tenés J omega Un polinomio de qué grado tenés? 1. ¿Y el de Arriba abajo? 1, abajo 2. ¿Y cómo tiene que ser la condición? Creería que tiene que haber un número solamente arriba. Me parece. No, Y tiene que ser de no, no, polinomio 1 no, no, abajo. no. El grado del numerador tiene que ser menor al denominador. Ah, bueno, Por entonces eso en ese caso sí. sí se puede. De hecho, cuando vos hagas las fracciones parciales, Ignacio, de este lado, en vez de quedarte en la igualdad esta que sabíamos tener, fíjate, voy a mostrar cualquier otra diapositiva. En la igualdad esta que sabíamos tener, a ver dónde teníamos una fracción parcial. Espérate.
Mira, en la igualdad esta que teníamos un 6 acá, vos podrías tener un polinomio J omega, si total lo tenés que evaluar. Así que también te da un valor eso. O sea que este se puede resolver perfectamente. Muy bien. Ahora voy a hacer una cosa. Miren. Voy a copiar, voy a pegar y voy a hacer esta pequeñísima modificación. Que no es tan pequeñísimo, ¿no? O sea, ahora tengo la derivada de y más 10y igual a 2 derivada de x más la derivada de x. ¿Cuál es qué cambia en todo lo que acabamos de hacer? ¿Qué cambia? Que el grado del denominador va a pasar a ser 1. O sea que ahora acá tenemos j omega cuadrado, ¿no? J omega ya no es más j omega, sino que j omega cuadrado. Ya no es más j omega cuadrado, sino que j omega, ¿no? Ahí. Y acá vamos a tener j omega también. Ahí vamos a tener j omega también. ¿Lo ven? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Gente. Sí, ¿Sí? sí, profe. Bueno. ¿Se puede aplicar fracciones parciales ahora, sí o no? No, porque ya no cumple la condición. No, porque no cumple la condición. Correcto. ¿Cuál es la condición? Que el numerador sea menor al denominador. Y entonces tenemos que buscarle la vuelta. Y este sería otro de los tips que les quería mostrar de qué pasa si nos pasa esto. ¿Qué pasa si nosotros tenemos que resolver esta antitransformada en la cual no podemos usar fracciones parciales porque los numeradores y el denominador tienen el mismo grado? ¿A alguien se le ocurre alguna posibilidad? ¿A alguien se le ocurre qué podríamos hacer? Porque tampoco podemos usar la tabla, porque la tabla tiene un número, tiene un 1 arriba, una constante. Y acá tengo un j omega, no puedo usar la tabla. ¿A alguien se le ocurre qué podríamos hacer ahí? Otra vez tiene que ver con la linealidad, lo que vamos a intentar hacer. A ver si se dan cuenta. Vamos a aplicar algo que seguramente odiaron en la secundaria, allá por tercer, cuarto año, no sé en qué momento. Pero lo que vamos a hacer, separo la suma. No la puedo separar, Lucas. ¿Cómo hago para separarla? Me queda 2 más j omega sobre j omega igual más 2 más j omega sobre 10. Y lo mismo no lo puedo resolver porque no está en tabla. No voy a separar la suma. Cuando ustedes tengan este caso en el cual el numerador sea de mayor grado o de igual grado que el denominador, lo que tienen que hacer es dividir los polinomios. O sea, hacer una división de estos dos polinomios, aplicando esta vieja reglita que decía que, a ver si se acuerdan, que el dividendo por el cociente más el resto, o sea, perdón, el divisor por el cociente más el resto era igual al dividendo. O sea, la división se podía escribir como una suma, ¿ven? Sumando el resto. Entonces acá ustedes podrían hacer lo siguiente, podrían hacer así, podrían hacer, miren, j omega más 2, perdón, j omega más 2, perdón, sí, correcto, j omega más 2, dividido, a ver si tengo algo parecido al dividido. Les quiero usar el dividido a propósito para que tengan la idea de que esto se hacía con el famoso dividido. Vamos a usar algún corchete de estos. Vamos a usar este. Dividido j omega más 10. Perdón, omega. Si yo hago j omega más 2 dividido j omega más 10, esto por favor tómenlo como que era un dividido, ¿sí? El famoso dividido que usábamos para dividir los polinomios. ¿Cuánto me da esa división? ¿Cómo se dividían dos polinomios? ¿Se acuerdan que había que completarlos?
No me acuerdo mucho, ordenarlos. pero supongo que va de 1, profe. 1, vale, porque hago j omega dividido j omega. Da 1. Y después lo que se hacía para saber el resto era multiplicar este 1 por esto. Entonces me quedaba 1 por 10, 10. Y como era del mismo grado que el 2, acá quedaba menos 10. ¿No es cierto? Y 1 por j omega es j omega. Y como es el mismo grado o sea, del j omega me quedaba menos j omega. ¿Sí? Menos j omega. ¿No? Ahí. ¿Ven? Entonces después sumaba. Esto se me cancelaba, se tenía que cancelar. Este también se tenía que cancelar. Y me terminaba quedando un resto, en este caso, que vale menos 8. ¿Ven? O sea, ustedes tienen que dividir el polinomio de arriba, dividir el polinomio de abajo. O sea, numerador con denominador. ¿Pero para qué? Para escribir al numerador de esta forma. Poder escribir al denominador de esta forma. Y entonces, si yo escribo al denominador de esta forma, este h de omega que tengo acá, me va a quedar escrito así, miren. 2 me va a quedar 1, 1 por j omega más 2, porque 1 es el cociente, ¿no? 1 por j omega más 2, más el resto, o sea, más menos 8, o sea, menos 8. Perdón, j omega más 10, esto es el cociente, el divisor por el cociente. 1 por j omega más 10 menos 8. O sea, lo que estoy haciendo es cociente por divisor más el resto. Esto. O sea que al polinomio 2 más j omega lo puedo escribir como 1 por j omega más 10 menos 8. Y ahora sí, Lucas, tal cual vos lo planteaste, ahora sí vamos a separar, porque ahora sí tiene sentido separar. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a hacer h de omega, ¿cierto? H de omega igual. 1 por j omega más 10 es j omega más 10. Es bastante trivial lo que estoy diciendo, pero es así. O sea que esto me queda j omega más 10 sobre j omega más 10. Y después me queda menos, y acá una nueva fracción, 8 sobre j omega más 10. Esa sí es una forma inteligente o una forma práctica de separarlo. ¿Y ahora qué puedo hacer? Y bueno, ahora voy a simplificar. Este se va a simplificar con este. ¿No es cierto? Estos factores se van a simplificar. Y esta expresión me va a terminar quedando 1 menos 8 sobre j omega más 10. 1 menos 8 sobre j omega más 10. Y esa expresión sí se puede antitransformar fácilmente. O sea, lo que estamos haciendo es haciendo la división de los dos polinomios para que este polinomio nuevo, para que esta expresión que me quede escrito como una suma, porque aparece el resto acá. Al aparecer el resto me queda escrito como una suma, separo, hago la propiedad distributiva y me queda esta expresión. Y ahora, para cerrar la clase, los invito a que me digan cuál es la antitransformada de ese h de omega. ¿Cuál es la antitransformada de ese h de omega que yo tengo ahí? ¿Cuál será el h de t que corresponde a esa expresión? Tómense un ratito, tomen la tabla si quieren. ¿Cuál será el h de t que corresponde a esa expresión? Profe, tengo una pregunta antes. Sí. ¿Cómo hizo con el j omega al cuadrado que tenía recién? No, hicimos otro ejercicio. No, pero Nosotros, sí, no, Ahí. el segundo no tiene ningún j omega. Mirá, le saqué la derivada segunda, ¿ves? O sea, yo hice otro ejercicio. Primero hice este para mostrarle qué pasaría. Quedó ahí el h de omega, entonces ahí No, quedó. este h de omega es el otro. Si yo cambié la ecuación, en vez de ser derivada segunda, puse derivada Claro, primera. pero solamente cambió el 2, pensé, digo, la hizo No, desaparecer. no, en realidad lo que yo hice fue mostrarles primero que les puede quedar un cociente y que arriba no necesariamente tiene que quedar un número. Que fue la primera respuesta que ustedes me dieron y está bien que hayamos roto con esa lógica. Y después les dije, vamos a cambiar la ecuación y vamos a hacer una ecuación que sea de orden 1. Y nos quedó este polinomio, ¿ves? Listo.
Y ahí resolví del otro lado. Bien. ¿Cuál es la antitransformada? De 1 menos 8 sobre j omega más 10. ¿Se lo dicto, profe? Dale. Escucho. El impulso El impulso de t. de t, Sí, menos 8 es 8 por de e elevado a la menos 10t e elevado a la menos 10t por el escalón. por u de t. Muy bien, excelente. Esa es la resolución del ejercicio. Y en este caso, lo que nos queda, por al quedarnos una suma y quedarnos algo que se nos simplifica el denominador y nos queda una constante, evidentemente nos queda un impulso. Y esta expresión es la expresión de la respuesta al impulso del sistema. Después ustedes podrían encontrar infinitas salidas dando entradas. Pero lo que me importa, y gracias por la aclaración recién que capaz que quedó confuso, es que si yo tengo una ecuación diferencial como esta, que está acá, y hago el h de omega y me queda un cociente de dos polinomios y los dos polinomios tienen el mismo grado, o podría pasar inclusive que el de arriba tenga mayor grado, lo único que me queda por hacer es hacer esta división de los dos polinomios. O sea, dividir el polinomio de arriba, dividir el polinomio de abajo y reescribir el polinomio de arriba como esta expresión, divisor por cociente más resto. Entonces, separo por un lado una cosa, por el otro lado la otra, y lo que termino obteniendo es una expresión que es lineal, que está sumada, y que me permite fácilmente encontrar la antitransformada haciendo lo que acabamos de hacer, que recién el compañero dictó. Eso básicamente yo les quería mostrar para que ustedes tuvieran los dos peligros que tiene resolver esta ecuación. ¿Cuál es el primer peligro? Que ustedes no se den cuenta esto que pasó acá. Que resolvieran, ven, cuando les queda la exponencial acá arriba, que lo resuelvan como fracciones parciales. Eso es incoherencia matemática. ¿Por qué? Porque no se pueden aplicar fracciones parciales acá, porque acá no es un polinomio. Y la segunda es que no resuelvan esta expresión por fracciones parciales, porque no la pueden resolver por fracciones parciales, porque los dos polinomios tienen el mismo grado. Entonces hay que resolverlo de otra forma. ¿Cuál es la forma? Hacer esta propiedad distributiva, hacer la división y después aplicar propiedad distributiva y transformarlo en una suma de fracciones. Y ahí sí lo pueden hacer. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe, ¿Sí? clarísimo. Bueno, particularmente yo hasta acá es lo que yo quería plantearles. Con esto hemos hecho un pantallazo completo de todo lo que va para el parcial. O sea, ahora sí ya vimos todo lo que va para el parcial. Por eso me dediqué a estos dos últimos ejercicios para que ustedes pudieran ver estas cuestiones muy particulares de las ecuaciones. Y ahora sí tenemos todos los elementos para que ustedes puedan resolver las autoevaluaciones, para que puedan hacer todos los ejercicios, para que puedan practicar lo más que puedan. Recuerden que tenemos 2 clases de repaso. Lo que pasa es que una de las clases de repaso va a ser el día antes del parcial, o sea que ya, si especulan para ese día van a estar en problemas. Así que lo que les voy a pedir es que traten para la semana que viene de ponerse al día con las autoevaluaciones que faltan. Yo el lunes o martes seguramente voy a volver a cambiarle la fecha a las otras. Traten de hacer ejercicios. El próximo viernes vamos a hacer un trabajo práctico acá en clase y lo vamos a resolver juntos. O sea, les voy a dar tiempo, ustedes lo van a resolver, lo vamos a discutir. Vamos a ver todas las dudas que haya de las autoevaluaciones, todas las dudas que haya y las consultas que necesiten. Y ya después nos va a quedar el viernes anterior al parcial para definir últimas dudas y ya prepararnos para que puedan rendir tranquilos. Por mi parte no tengo más nada para plantear. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna cuestión que necesite preguntar. Y si no, por hoy estamos. ¿Cuánto tiempo vamos a tener el parcial? No sé, Lucas, eso yo no lo defino nunca. Siempre lo termina de definir Oscar en el momento que se plantea la evaluación, así que habitualmente lo que hacemos es armar el esquema del parcial que queremos y después lo calculamos a partir de eso, pero no te lo puedo decir ahora.
Bueno, si no hay más dudas, gente, les mando un saludo grande. Practiquen mucho, como siempre. Traten de estar, de hacer la mayor cantidad de ejercicios. Y nos vemos el próximo viernes. ¿Eh? Bien, profe, nos vemos. Cuídense mucho. Hasta Gracias, luego. Chao, profe. Que Chao, pase gente. lindo día. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.